Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh. Jorge Lozano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar.
¿Cuántos exaltan al anciano de días? Vamos a proclamarlo juntos. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. sí, Señor. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra y sobre la tierra tú reinarás, anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Así es. Anciano de días, cantar. Sobre la tierra y sobre la tierra tú reinarás, anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Anciano de días, toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. lo proclamamos. Y no pasará, y no pasará. Sobre el mundo entero. Y no pasará, no, no, no pasará. Vamos aquí con las palmas fuerte. Te exaltamos a ti, Señor, que has vencido la muerte, a los principados y potestades, te has levantado como poderoso gigante. Aleluya. ¿Cuántos exaltan al Señor? Has vencido a la muerte, te has levantado como el poderoso gigante, que todos puedan ver. Dale un grito de júbilo. Aleluya. Proclamamos su nombre sobre todo nombre. Sobre la tierra y sobre la tierra tú reinarás por siempre. Jehová, tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Anciano de días, cantar. Proclámalo conmigo. Sobre la tierra, Señor, hemos venido a cantarte, que todos puedan ver que tú vives. Oh, oh. Y sobre la tierra tú reinarás por siempre.
anciano de días cantaba. Y sobre el mundo lo declaramos. Yeah. Oh, tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Proclámalo. Al anciano de días cantaba. ¿Cómo está usted? Le saludo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿O cuál es para Dios una iglesia fiel? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué dice la Biblia? Hoy usted conocerá cuál es esa iglesia y al final de este mensaje usted se va a dar cuenta si ya pertenece a ella o no. La base bíblica de este mensaje se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13, el cual quisiera que leyera juntamente conmigo en esta oportunidad. El texto dice de la siguiente manera: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, que vengo enseguida. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venga o al que venza, yo lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por este momento sagrado que tenemos delante de nosotros, en el cual seguramente estaremos siendo edificados a través de la palabra que tu Espíritu nos ha dado. En el nombre de Jesús, ayúdanos a todos a concientizarnos, Señor, en cuanto al poderoso mensaje de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos, que tenemos la oportunidad, como ya dije, nuevamente de poder hablar de la maravilla del Señor. El tema del mensaje hoy es el reto de ser parte de una iglesia fiel. ¿Oyó bien? El reto de ser parte de una iglesia fiel. Durante este mensaje estaré explicándoles cómo trató Dios a la iglesia o cómo evaluó Dios a la iglesia de Filadelfia, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Veremos que Dios lo hizo por medio de 5 maneras. Así: 1. Por medio de la aprobación. 2. Por medio de la consolidación. 3. Por medio de la motivación. 4. Por medio de la advertencia. Y 5. Por medio de la aplicación. A manera de introducción, quiero compartirles algo sobre qué y cómo y cuándo de Filadelfia. Esta era una ciudad de Asia Menor que aún existe en Turquía bajo el nombre de Al-Sahir. Fue fundada por el rey Bérgamo, quien le dio el nombre a la ciudad por el amor que le tenía a su hermano. Filadelfia literalmente significa amor fraternal. Era una ciudad muy próspera por su comercio, el cual floreció
por estar situada en la principal ruta comercial de la región. Esta ciudad está localizada en un punto estratégico en la frontera entre los dos imperios. Era la puerta que unía el este y el oeste. Filadelfia se encuentra en una región volcánica. En un sentido positivo, esto ayudaba a que su tierra fuera muy fértil, especialmente para el cultivo de viñedos. Sus vinos llegaron a ser muy reconocidos y apreciados por todos en aquel entonces. También cerca de esta ciudad se encontraban algunas aguas termales que eran visitadas por muchas personas debido a sus propiedades medicinales. En un sentido negativo, la ciudad tuvo que ser evacuada en varias ocasiones por amenazas de erupción o temblores fuertes. También esta ciudad estaba sobre una falla geológica y en 2 ocasiones fue destruida por terremotos. Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas debido a sus numerosos templos y festividades paganas. Los creyentes de la ciudad tenían que contender contra la fuerte corriente pagana. También recibieron un fuerte rechazo por parte de la colonia judía de ese lugar. Esta es la única iglesia que parece no recibir ningún llamado de atención por parte del Señor. No era una iglesia perfecta, ciertamente, porque no existe tal, pero el Señor no la reprendió, dice la palabra, ante las dificultades que enfrentaron. No perdieron la fe, sino permanecieron firmes. Eso se evidencia en una primera lectura. Hoy en día, mis amados hermanos, hay muchas maneras de ser iglesia. Pareciera que cada vez es más difícil definir lo que es la iglesia o cómo debe ser la iglesia de hoy frente a los retos actuales de la sociedad. Esa es la razón por la que desde las últimas décadas del pasado siglo y hasta hoy hemos venido viendo muchos nuevos modelos de iglesia. Es que queremos ser, decimos, efectivos como lo fue Jesús en su ministerio. De ahí que hoy hay congregaciones muy grandes y otras muy pequeñas. Iglesias muy tradicionales y otras muy contemporáneas en su adoración. Existen iglesias donde no se puede uno subir a un púlpito o a su plataforma donde está el púlpito si no está uno vestido con traje y corbata. Hay otras donde debe ir uno vestido lo más casual que se pueda. Así que en la actualidad muchas personas, al ver que una iglesia es tradicional, entre comillas, es como si se le encendieran unas luces de alarma que le indican algo así como: deténgase, no entre a esa casa, no entre a esa iglesia. También conocemos congregaciones donde la ofrenda y el diezmo son requisitos indispensables para ser parte de la membresía. Pero también otras donde hablar de esa práctica puede acarrear malentendidos. Además, vemos iglesias de sana doctrina, democráticas y transparentes en su administración. Hay iglesias también donde los pastores no gozan del debido reconocimiento o consideración y que por lo mismo desarrollan su labor con dolores de parto. Por otro lado, vemos iglesias dirigidas por un líder solo bajo el subjetivo de Dios me dijo, y sus seguidores creen que Dios baja cada domingo y le susurra cosas a su pastor al oído que no le dice a ningún otro mortal. Estas iglesias ya no leen la Biblia, sino que se conforman con la palabra fresca, como ellos dicen, que les predica el ungido de Jehová, o sea, su pastor, como ellos le llaman. Nunca deberíamos de olvidar, mis amados hermanos, que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, es usted y soy yo. Y esa iglesia será mejor o peor en la medida en que usted y yo lo seamos. Ahora bien, las 7 cartas del Apocalipsis que usted ha oído y ha leído sin duda alguna,
siguen más o menos la misma estructura. San Juan, el discípulo amado por Jesús, es el interlocutor y la carta siempre comienza con una presentación de quién es Cristo. Luego hay elogios o críticas de parte del Señor para la iglesia. Le siguen las exhortaciones y palabras de estímulo. Al inicio de la carta, Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Hoy entonces veremos cómo evaluó Jesús a la iglesia de Filadelfia, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Veremos que el Señor lo hizo de 5 maneras. Primeramente lo hizo por medio de la aprobación. Eso es lo que dice el versículo 7. Yo conozco tus obras. Y por cierto, salió aprobada al Señor conocer sus obras. El omnisciente Señor se acerca al pastor y a la iglesia y les dice, yo los conozco. Nada pasa desapercibido para el Señor, hermanos. Él no solo conoce las obras que se hacen, sino también las intenciones que las motivan. El santo prueba las obras desde la perspectiva de su santidad. El verdadero solo dirá la verdad. Dios aprobó de entrada a la iglesia de Filadelfia porque primero eran fieles a pesar de las debilidades que tenían. 2, porque eran fieles a su palabra. Y 3, porque eran fieles a la persona de Jesucristo. Miremos esto más despacio. Fieles a pesar de las debilidades, porque aún tienes poca fuerza. Son las palabras que están ahí. Débiles, pero fuertes en el Señor. No sabemos cuál fue su debilidad. Tal vez era una iglesia limitada en cuanto a personas, o dinero, o influencia. No obstante, nada pudo impedir que ellos aprovecharan las oportunidades de servicio que el Señor les dio. Con Pablo podrían decir, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Tenían poca fuerza, pero eran fieles, dice la palabra. Mis amados hermanos, de verdad que en todo esto debemos de asumir la aritmética divina en la que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, según Isaías 40:29. Esta iglesia nos enseña que a Dios no le restringen nuestras limitaciones, ni lo debilitan nuestras flaquezas. Dios se deleita, dice la palabra, en usar grandemente a las iglesias pequeñas, pero fieles. Eso también es cierto. Fieles también a la palabra de Dios. Los de Filadelfia eran también fieles a la palabra de Dios. Has guardado mi palabra, es lo que escribe. Ellos eran pocos, pero obedientes. Por el verso 9 sabemos que la iglesia fue presionada a negar la fe y el nombre de Cristo por parte de los judaizantes fanáticos. No sabemos qué prueba específica tuvieron que atravesar, pero sí sabemos que fueron fieles a la palabra, aún en medio de la tribulación. Ellos no negaron ni guardaron el mensaje para ser aceptados. Cuando Martín Lutero fue llamado a retractarse de su fe en el juicio ante la dieta de Worms, él dijo, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía, y agregó, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, asumiendo que no es seguro actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. ¿Dónde están hoy los hombres como Martín Lutero y los demás fieles de aquel tiempo? Muchas veces, hermanos, nosotros cuando estamos bajo la presión de la burla y el odio, negamos la fe de Jesucristo. Pero aquellos se mantuvieron firmes, dice la palabra. También los de Filadelfia eran fieles a la persona de Cristo. En tercer lugar, y no has negado mi nombre.
son las palabras. Ellos eran pocos, pero perseverantes, ¿verdad? Lo que se traduce aquí como no has negado, expresa la idea de decir no en el sentido de rechazar algo. Además, el tiempo del verbo hace referencia a un momento concreto en el pasado, cuando quizás los hermanos fueron forzados a negar su fe en el nombre de Cristo por los enemigos, según el versículo 9. Negar el nombre de Cristo es negar al mismo Cristo, es negar lo que en otro tiempo afirmamos, como Pedro lo hizo. Bajo presión y persecución y falta de oración, a veces, mis amados hermanos, negamos lo que antes hemos creído. Sin embargo, los creyentes de la iglesia en Filadelfia, dice la palabra, se mantuvieron firmes en sus convicciones. No se dejaron intimidar, sino que se gloriaban en Cristo. Así que, en primer lugar, entonces, Jesús evaluó a la iglesia de Filadelfia por medio de la aprobación. En segundo lugar, también lo hizo por medio de la consolidación. Eso es lo que dice la palabra. Abriendo puertas para la predicación de la palabra, en primer lugar. Segundo, transformándola. Tercero, prometiéndoles autoridad. Y cuatro, preservándola. Esa es la manera como también el Señor la consolidó. Miremos cada uno de estos puntos. Abriendo puertas para la palabra, versículo 8. He aquí, dice el texto, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A las iglesias fieles, mis hermanos, a la palabra, Cristo les abre puertas de oportunidades para la predicación. Las puertas abiertas son las oportunidades soberanas para predicar a Cristo y orar por los que hay que salvar, ¿verdad? En 1 Corintios 16, 8 al 9 leemos lo siguiente. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, dice Pablo, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Hermanos, las oportunidades atraen a los opositores. Allá en Colosenses 4:3 encontramos que Pablo pide oración a la iglesia. Orando, dice, al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, dice él. Así que, a pesar de la oposición de los religiosos y de la poca fuerza que la iglesia de Filadelfia tenía, Cristo le abrió una puerta de oportunidad para predicar, porque guardó su palabra y su nombre en todos estos años. Dios es soberano, hermanos, en la obra de salvación y en abrir puertas de oportunidades para la predicación. Jesús la consolidó también en segundo lugar, transformándola. Dice el versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Como en el caso de Esmirna, los cristianos en Filadelfia enfrentaron hostilidad de parte de los judíos incrédulos. En tiempos de San Juan, los judaizantes denunciaban a los cristianos a las autoridades por reunirse ilegalmente, según ellos. Estos judíos, a causa de su manifiesta oposición a Cristo y a los cristianos, no eran hijos de Dios, o por lo menos no lo manifestaban, sino seguidores de Satanás. Se volvieron instrumentos de Satanás, quien los usaba como herramientas para destruir a la iglesia. Estas personas decían ser judíos por el simple hecho de que eran descendientes biológicos de Abraham, según ellos. Pero el judío genuino no es aquel, mis hermanos, que tiene la sangre de Abraham, sino el que abraza la fe de Abraham. Pablo definió esto allá en Romanos 2, 28 al 29, donde él escribió: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Jesús consolidó entonces a la iglesia también de esta manera, consolidándola de esta manera, pero también dice que la consolidó
prometiéndoles autoridad. Dice el texto: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Según el biblista Samuel Pérez, esta promesa quiere decir que el Señor actuaría en los judíos opositores para conducirlos a la salvación. Parece, mis hermanos, que los cristianos de la iglesia en Filadelfia verían la salvación de muchos de los judíos que los perseguían. Por ejemplo, Saulo pasó de perseguidor a fundador de iglesias. Qué impactante es ver a un perseguidor de la iglesia convertirse a Cristo. Qué lindo es ver a un enemigo de la cruz ser reconciliado por esa misma cruz. En 1 Corintios 14:25, Pablo usó esta imagen para describir el impacto de la palabra en el corazón de un pagano que entra a un culto cristiano. Él dijo: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por último, mis hermanos, en esta segunda parte del mensaje, Jesús consolidó a la iglesia de Filadelfia preservándola. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor promete a los de Filadelfia que serían guardados del tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo. La frase que ha de venir sobre el mundo entero excede a la persecución que ha sufrido esta iglesia por parte de los religiosos en aquel tiempo. Lo cierto es que nos lleva al período también de la tribulación, en el cual el mundo entero será probado. Esta hora de prueba sobre todo el mundo se corresponde con el día de Jehová, mencionado allá en el Antiguo Testamento, y cuyo desarrollo de los acontecimientos ocupa los capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis. Cristo promete, hermanos, que la iglesia será sacada fuera de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Quizás alguno puede decir: la iglesia en Filadelfia ya no existe y la tribulación anunciada sobre el mundo no ha comenzado. No obstante, mis hermanos, gracias al versículo 13 del texto que estamos abordando, vemos que esta gran promesa se extiende también a todas las iglesias y no solo a la iglesia de Filadelfia. El mayor debate se basa en la expresión "te guardaré", de que se interpreta de dos maneras. Esta palabra "te guardaré de" se interpreta de dos maneras. Primero, guardar en medio de, que está implicando que la iglesia pasará por la tribulación, pero será protegida en medio de sus juicios. Segundo, guardar fuera de, que implica que la iglesia será trasladada al cielo y guardada fuera de dicha tribulación. En Apocalipsis, la expresión "moradores de la tierra" identifica a los incrédulos, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Los incrédulos pasarán esta prueba si se arrepienten de sus pecados y serán aprobados si se endurecen. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 también se describe a los que se endurecen en la tribulación y son condenados. Así que en esta segunda parte, mis hermanos, pues el Señor consolidó a la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo evaluó entonces Jesús a la iglesia? En un tercer lugar, lo hizo por medio de la advertencia. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. La frase "vengo pronto" no se refiere, como en casos anteriores, a visitas de disciplina sobre la iglesia impertinente. Aquí es una visita para traer la hora de la prueba sobre todo el mundo, la cual culmina con su regreso a la tierra en gloria para reinar. Es la venida de Cristo para librar a su iglesia. En este libro hay un énfasis sumamente considerable acerca de la venida del Señor, allá en Apocalipsis 1:3, 22:7 y 12:20. Y la respuesta del creyente de hoy debe ser la misma que Juan tuvo, esto es,
Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Allá en Apocalipsis 22:20. ¿Qué hacer mientras esperamos el retorno de Cristo? El Señor responde, retén lo que tienes. ¿Qué es aquello que ya tenemos y debemos retener, mis hermanos? A la iglesia en Filadelfia, Dios le dijo, tienes mi nombre, tienes mi palabra. Sigan siendo fieles a mi nombre y a mi palabra. Recuerden, no hay iglesia perfecta, pero sí podemos encontrar iglesias fieles a la palabra. Esto es, para que ninguno tome tu corona. El propósito de la perseverancia en nuestra premiación, Lo que retengamos hoy, mis hermanos, le dará forma a nuestra corona mañana. Por lo mismo, retengamos la palabra hoy y seremos premiados mañana. La carta afirma que el cristiano puede perder su galardón. La enseñanza aquí no es que la corona podía ser robada, sino que se podía perder, como el atleta que llega a la meta, pero es descalificado por haber quebrantado alguna norma de la competencia. Así que, ¿cómo evaluó Jesús a la iglesia de Filadelfia en tercer lugar? Lo hizo por medio de la advertencia. En cuarto lugar, mis amados hermanos, el Señor evalúa a la iglesia de Filadelfia por medio de la motivación. Versículo 12. Jesús motivó a la iglesia de Filadelfia asegurándoles: 1. Haciéndolos columna en el templo celestial. 2. Escribiendo sobre su frente el nombre de Dios. 3. Escribiendo sobre su frente el nombre de la ciudad de Dios. Y 4. Dándoles un nombre de Él nuevo y único. Así dice la palabra. 1. Yo le haré, dice, columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. La frase yo lo haré hace referencia a la gracia de Dios. El templo fue y será el lugar donde se encuentra la presencia de Dios. La preposición en sugiere un lugar dentro del templo. El sustantivo columna sugiere estabilidad y permanencia. Un mueble del templo puede ser movido de un lugar a otro, pero una columna no. Esto significa que el creyente, hermanos, tendrá un lugar estable y seguro dentro del templo celestial. Sin merecerlo, podrá contemplar la grandeza de Dios por toda la eternidad y obtendrá lo único que David deseaba. ¿Qué era lo que deseaba el rey David? Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ya en el cielo, entonces, los cristianos, ningún terremoto los llenará de temor, ni los hará huir de ese lugar. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Otra bendición. Un nombre sugiere identificación. Seremos identificados, hermanos. Poner el nombre sobre algo en la antigüedad era una expresión visible de propiedad y pertenencia. Según Isaías 43:1, el pueblo de Israel llevaba el nombre de Dios, indicando de esa manera que era de propiedad divina. El nombre de Dios sobre el vencedor será una proclamación de esto. Jesús, esos son realmente los míos, va a decir el Señor. El nombre de la ciudad de mi Dios también será escrito en las frentes de aquellos que estén en el cielo. Seremos identificados como genuinos ciudadanos de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Según Apocalipsis 21 y 22, esa será nuestra eterna morada. No este mundo, como muchos piensan, ¿verdad? Si tener el nombre de Dios equivale a ser propiedad de Dios, tener el nombre de la ciudad significa que seremos ciudadanos de ella. En Filipenses 3:20, Pablo aseguró que nuestra ciudadanía está en los cielos. La patria por la cual suspiramos está en los cielos. En la tierra, hermanos, solo somos extranjeros y peregrinos, dice 1 Pedro 2:11.
Las aflicciones entonces son el medio por el cual esa ciudad gana peso en la estimación de cada cristiano. Y dice más el Señor, y mi nombre nuevo, en cuarto lugar. Si negar el nombre de Cristo es negar a la persona de Cristo, entonces el nombre nuevo de Cristo implica una nueva revelación de la persona de Cristo, según el capítulo 19, versículo 12. Le veremos cara a cara. Estaremos en la presencia de Dios, en medio de la ciudad de Dios y en plena comunión con el Hijo de Dios. En otras palabras, al vencedor se le dará la seguridad de que pertenece a Dios, a la Nueva Jerusalén y a Cristo, y que participará eternamente de todas las bendiciones y los privilegios que estos nombres conllevan. En quinto y último lugar, mis amados hermanos, el Señor Jesús evaluó a la iglesia de Filadelfia por medio de la aplicación. Versículo 13 dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos que esta carta termina con una aplicación. El tiempo presente del verbo muestra que el Espíritu Santo siempre está hablando a los oídos atentos. ¿Ha oído usted el llamado del Espíritu Santo hoy, mi hermano? El Señor está abriendo puertas de oportunidades para la palabra. Dios, abriendo y cerrando puertas, alienta a los creyentes a involucrarse en las misiones. ¿Por qué? Porque si Dios abre puertas para la predicación y la salvación de almas en un determinado lugar, entonces seguimos su nube y vamos para allá. Y si las cierra, entonces nos retiramos a otro lugar. Esto es equivalente a decir que uno puede comprar el mejor equipo de surf, entrenar diligentemente y aprender las mejores técnicas, pero si no hay olas en el mar, entonces no se puede surfear. Pero si Dios envía olas, sí podemos. En medio del mar de confusión presente, Dios está generando olas de recepción al Evangelio en el mundo y deseo de oír enseñanza bíblica en las iglesias. Por lo tanto, debemos aprovechar dichas oportunidades. Las puertas de oportunidades que Jesús está abriendo no necesariamente implican que miles se van a convertir y otros tantos se van a quebrantar. No. Porque estas no son puertas para nosotros los cristianos, sino para que su palabra continúe siendo predicada. Porque Dios obra con su palabra. Con ella creó el universo, dice Génesis 1:3, y hoy la usa para moldear a su pueblo. Santiago 1:18. El hombre caído está muerto en pecado, dice Efesios 2:1, y no ama la palabra. 1 Corintios 2:14, por eso Dios debe darle vida y Él hace esto con su palabra. Hermanos, ¿están ustedes aprovechando cada una de estas palabras que el Señor está declarándoles como una oportunidad para que se siga predicando esta palabra? ¿Se deleita usted en la palabra? ¿Quiere usted que la palabra vaya hacia adelante? ¿O la está ignorando y está perdiendo la oportunidad que el Señor le está dando? ¿Se preparará en la palabra o tomará otro su corona, como dice la misma palabra? El Señor entonces está hablándonos a todos a través de la evaluación que la palabra ha estado haciendo a la iglesia de Filadelfia. Damos gracias a Dios, mis hermanos amados, que Dios siempre está tratando con nosotros en todo momento y ahora nos ha presentado cómo es una iglesia fiel, una iglesia verdadera. Pudimos haber hablado de las otras 6 iglesias, pero siempre me gusta y entendí que el ser positivos es mejor y alcanzar aquello que realmente está más allá es un reto que todos debemos de procurar en la vida. Así que en esta oportunidad Dios quiso que habláramos de la iglesia, de la mejor iglesia que había en el siglo I, a esas 7 que fue enviada una carta, la iglesia de Filadelfia. En conclusión, hermanos,
Ahora usted ya sabe que no hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias fieles como la de Filadelfia. Ahora usted ya sabe cuál es la iglesia verdadera. Es la cristocéntrica como la de Filadelfia. Ahora usted también ya sabe cuáles son las características de una iglesia fiel a Dios. ¿Se considera usted ser ya miembro y parte de esta iglesia? Y amado amigo, ¿qué ha estado pendiente del mensaje? ¿Quiere aprovechar usted hoy esta palabra que ha llegado a sus oídos para creerla y retenerla, echando mano del mismo Jesucristo para ponerla en práctica? Yo les invito, hermanos, en esta oportunidad y amados amigos, a venir al Señor en oración. Si no consideramos ser parte de esa iglesia que Dios aprueba por nuestra inconstancia, deseo o desobediencia y falta de fe, hoy podemos rectificar nuestra membresía y esperar así la aprobación del Señor Jesucristo. Por eso les invito a orar a nuestro Padre Celestial y a recibir de Él ese ánimo y ese poder y esa fuerza para seguir adelante. Amoroso Padre Celestial, en esta oportunidad te damos gracias porque a través, Señor, del estudio profundo de la evaluación que tú hiciste a la iglesia de la Filadelfia, Señor, de esa ciudad, nosotros estamos aprendiendo cómo debemos de ser como iglesia. Pero también, Señor, estamos aprendiendo a mantenernos fieles hasta el último momento y a mantener tu nombre y en todo momento, Señor, siempre pensar en que nuestra ciudad no es en esta tierra, nuestra permanencia aquí, Señor, es pasajera, pero sí somos ciudadanos del cielo y seremos, Señor, muy pronto. Esta experiencia la podemos vivir, la podemos tener, Señor, si nosotros permanecemos fieles a ti. Así que ayúdanos, Señor, a compenetrarnos en lo que es ser una iglesia fiel y también, Señor, a seguir abriendo espacios para predicar tu palabra, que hoy por hoy tenemos, Señor, la facilidad de hacerlo. Gracias por este momento, por esta reflexión, por esta llamada de atención, Señor, que tú nos has dado, y ayúdanos a seguir adelante a pesar de la tribulación que estamos experimentando. Tu nombre sea glorificado, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Que el Señor le bendiga ricamente, amado hermano y amigo. Ojalá que el Señor Jesús nos conceda otra oportunidad de aprender de su santa palabra. Les aprecio a todos y a todas. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y hasta la próxima, mis amados hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, gracias hermanos, gracias, muy amables. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada,
iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento.